¿Por qué nuestras oraciones parecen rebotar en el techo? ¿Por qué clamamos para ser llenos del Espíritu Santo y permanecemos vacíos? Hoy descubriremos el secreto que transforma simples palabras en súplicas que llegan al cielo. La oración no es una fórmula mágica, sino el aliento de un alma que verdaderamente conoce a su Creador. Permitidme hablaros con la franqueza de quien ha caminado por el valle de la sequedad espiritual. He conocido días en los que mis rodillas tocaban el suelo, pero mi corazón permanecía distante. He pronunciado palabras hermosas, teológicamente correctas, pero espiritualmente muertas. Y en medio de esa aridez, descubrí una verdad que Spurgeon predicó incansablemente durante su ministerio. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si primero no hemos vaciado nuestros corazones del orgullo, la autosuficiencia y la religiosidad hueca. La Escritura nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». Notad las palabras, hermanos, a los que se lo pidan. No dice a los que reciten oraciones elaboradas. No dice a los que aparenten espiritualidad. Dice a los que pidan con el corazón sincero de un hijo que reconoce su necesidad del Padre. Spurgeon enseñaba que la verdadera oración comienza con el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Decía que un hombre que se cree rico en virtudes nunca clamará por ayuda divina. Por eso Jesús declaró bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La llenura del Espíritu Santo no es para los que se sienten completos en sí mismos, sino para los que reconocen que sin Él no son nada. Pensad por un momento en vuestra vida de oración. ¿Cuántas de vuestras peticiones giran alrededor de vuestras necesidades materiales, vuestros problemas cotidianos, vuestras angustias temporales? No estoy diciendo que estas cosas no importen a Dios. Él cuida incluso de los lirios del campo y de las aves del cielo. Pero si nuestra oración nunca trasciende lo terrenal para buscar lo celestial, si jamás clamamos por más de su presencia, por ser transformados a su imagen, por ser llenos de su espíritu, entonces estamos orando como paganos que solo buscan beneficios, no como hijos que anhelan intimidad con el Padre. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 5, versículo 18. «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu». Esta no es una sugerencia amable, hermanos, es un mandato apostólico: sed llenos. No dice intentad ser llenos, o quizás algún día seáis llenos. Es una orden directa que implica que esta llenura está disponible para cada creyente que la busque con diligencia. Pero aquí radica el problema que muchos enfrentan. Confundimos la llenura del Espíritu Santo con emociones pasajeras o experiencias extraordinarias. Creemos que ser llenos significa hablar en lenguas, profetizar o tener visiones celestiales. Y aunque el Espíritu puede manifestarse de maneras poderosas, la verdadera llenura se evidencia en algo mucho más profundo y transformador, en el fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta es la evidencia innegable de una vida llena del Espíritu. Spurgeon predicaba con pasión que el Espíritu Santo no viene a visitar corazones que están abarrotados de ídolos. No viene a habitar en templos que ya están ocupados por el yo, la ambición egoísta y el amor al mundo. Por eso Jesús dijo que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. La negación del yo no es un castigo cruel, hermanos. Es el vaciamiento necesario para que el Espíritu pueda llenarnos completamente. Cuando oro, hermanos, ya no comienzo pidiendo cosas. Comienzo adorando a aquel que es digno de toda adoración. Comienzo reconociendo su santidad, su majestad, su soberanía absoluta sobre mi vida. Y en ese reconocimiento, algo maravilloso sucede. Mi perspectiva cambia. Mis problemas no desaparecen, pero se vuelven más pequeños en comparación con la grandeza de aquel a quien adoro. Mis ansiedades no se evaporan, pero encuentran descanso en la certeza de que Él tiene el control. La oración que abre las puertas del cielo
no es la que está llena de palabras rebuscadas o de teología impecable. Es la oración que brota de un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. El rey David lo expresó perfectamente en el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la llave maestra, hermanos. El corazón contrito, el espíritu humillado, la dependencia total de su gracia. Si queréis aprender a orar de verdad, si anheláis ser llenos del Espíritu Santo, debéis comenzar por hacer un inventario honesto de vuestra vida espiritual. ¿Hay pecados que habéis escondido en los rincones oscuros de vuestro corazón? ¿Hay resentimientos que habéis alimentado contra otros? ¿Hay orgullo que os impide reconocer vuestra necesidad desesperada de Dios? El Espíritu Santo es como el agua que fluye hacia los lugares bajos. No llena las montañas del orgullo, sino los valles de la humildad. Si este mensaje está resonando en vuestro corazón, os invito a que os suscribáis a este canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas que transformarán vuestra vida espiritual, basadas en la sabiduría de grandes predicadores como Spurgeon. Y permitidme compartiros algo más. Hemos preparado un recurso especial para aquellos que desean profundizar en su intimidad con Dios. Nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontraréis el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso os guiará día a día en un viaje transformador hacia una comunión más profunda con el Padre. Continuemos juntos en este camino de aprendizaje, hermanos, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre vuestra manera de acercarte al trono de la gracia. Hay un secreto en la oración que pocos descubren, hermanos. Un secreto que transforma simples palabras en peticiones que mueven el cielo. Y este secreto no se encuentra en la cantidad de tiempo que pasamos de rodillas ni en la elocuencia de nuestras expresiones, sino en algo mucho más fundamental, en orar según la voluntad de Dios revelada en su palabra. El apóstol Juan nos da una promesa extraordinaria en su primera epístola, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Prestad atención a la condición, conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros deseos egoístas, sino conforme a su perfecta voluntad. Cuando aprendemos a alinear nuestras oraciones con el corazón de Dios, algo poderoso sucede. Dejamos de exigirle al Todopoderoso que cumpla nuestros planes y comenzamos a someternos gozosamente a los suyos. Dejamos de tratarlo como un genio de la lámpara que debe concedernos 3 deseos y comenzamos a relacionarnos con Él como el Padre sabio que conoce exactamente lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Algunos creyentes pasan años esperando una voz audible del cielo, una señal sobrenatural, un sueño profético. Y mientras esperan estas manifestaciones extraordinarias, ignoran el tesoro que tienen en sus manos, la palabra de Dios. Las Escrituras son la voluntad revelada de Dios para la humanidad. Cada página está saturada de sus deseos, sus propósitos, su carácter inmutable. Si queréis aprender a orar con poder, hermanos, debéis convertiros en estudiantes diligentes de la palabra. No podéis orar eficazmente en ignorancia. No podéis clamar por la llenura del Espíritu Santo si desconocéis lo que el mismo Espíritu ha revelado en las Escrituras. El Espíritu y la palabra nunca se contradicen, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Notad la conexión inseparable entre permanecer en Cristo, que sus palabras permanezcan en nosotros, y la efectividad de nuestras oraciones. No son 3 cosas separadas, hermanos. Son una sola realidad espiritual. Permitidme ser franco con vosotros. He conocido cristianos que dedican horas a ver programas de televisión, a navegar sin rumbo por las redes sociales, a consumir contenido vacío que no edifica su alma. Pero cuando se trata de abrir las Escrituras, de meditar en la palabra,
de escudriñar las profundidades de la revelación divina, apenas dedican unos minutos apresurados y luego se preguntan por qué sus oraciones parecen rebotar contra el techo. La respuesta es simple: no se puede orar con poder lo que no se conoce con profundidad. El salmista declaró en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Guardó la palabra en su corazón. No solo la leyó con los ojos, no solo la escuchó con los oídos, la guardó, la atesoró, la hizo parte de su ser más íntimo. Y esa palabra guardada se convirtió en su escudo contra el pecado y en su guía para la oración correcta. Cuando la palabra de Dios habita abundantemente en vuestro corazón, hermanos, vuestras oraciones cambian de naturaleza. Ya no oráis pidiendo comodidad, sino transformación. Ya no clamáis por una vida fácil, sino por fidelidad en medio de las pruebas. Ya no suplicáis que Dios cambie vuestras circunstancias, sino que os cambie a vosotros para que podáis glorificarle en cualquier circunstancia. La llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada con nuestra disposición a someternos a la verdad de la palabra. El Espíritu no llena vasos que están agrietados por la desobediencia. No habita plenamente en corazones que conocen la voluntad de Dios, pero la rechazan deliberadamente. Santiago nos advierte que no nos engañemos a nosotros mismos. Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. He aquí un principio fundamental que muchos pasan por alto. El Espíritu Santo nos es dado para capacitarnos para obedecer lo que de otra manera sería imposible. No nos llena para que nos sintamos bien en las reuniones de la iglesia. No nos llena para que experimentemos emociones religiosas. Nos llena para que podamos vivir vidas santas que glorifiquen a Dios en medio de una generación torcida y perversa. El apóstol Pablo experimentó esta realidad de manera profunda. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dejó una fórmula de oración que ha transformado millones de vidas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observad los elementos que Pablo menciona. Primero, no estar afanosos. La ansiedad es evidencia de que estamos confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de descansar en su soberanía. Segundo, hacer conocidas nuestras peticiones. Dios quiere que seamos específicos, que abramos nuestro corazón completamente delante de Él. Tercero, con acción de gracias. Incluso antes de ver la respuesta, damos gracias porque confiamos en su bondad. Y finalmente, la promesa. Su paz guardará nuestros corazones. Esta paz, hermanos, es uno de los frutos más evidentes de la llenura del Espíritu Santo. No es la ausencia de problemas, no es la eliminación de dificultades, es la presencia sobrenatural de Dios en medio de la tormenta, sosteniendo nuestra alma cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Es esa calma inexplicable que el mundo no puede dar ni quitar. Pero esta paz no viene automáticamente. Viene como resultado de una vida de oración fundamentada en la palabra y rendida a la voluntad del Padre. Viene cuando dejamos de pelear contra Dios y comenzamos a cooperar con su obra transformadora en nosotros. Viene cuando nuestras oraciones dejan de ser monólogos donde solo hablamos nosotros y se convierten en diálogos donde también aprendemos a escuchar su voz a través de las Escrituras. ¿Queréis saber cuándo vuestra vida de oración ha madurado? Cuando comenzáis a desear más su gloria que vuestra comodidad. Cuando preferís su voluntad, aunque sea costosa, a vuestra voluntad, aunque sea placentera. Cuando vuestra mayor petición ya no es que Dios resuelva vuestros problemas, sino que Él sea magnificado en vuestra vida, tengan o no solución vuestras circunstancias. La oración verdadera nos lleva a una profunda intimidad con el Padre. Y en esa intimidad, el Espíritu Santo nos moldea, nos purifica, nos llena de su presencia. No es un evento de una sola vez, hermanos. Es un proceso continuo de vaciamiento del yo y llenura de él. Un proceso que requiere persistencia, disciplina y una hambre insaciable por más de Dios. Dejad que esta verdad penetre profundamente en vuestro corazón.
Dios no retiene su espíritu de aquellos que genuinamente lo buscan. El problema nunca está en su disposición para darnos, sino en nuestra disposición para recibir. Y recibir implica vaciar nuestras manos de todo aquello que hemos estado aferrando y que nos impide ser llenos de Él. Ahora bien, hermanos, llegamos a un punto crucial en nuestro entendimiento. Muchos han malinterpretado lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, creyendo que es una experiencia mística reservada para unos pocos elegidos, para aquellos que alcanzan cierto nivel de santidad inalcanzable. Pero esta no es la enseñanza de las Escrituras. La llenura del Espíritu es el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios que la busca con un corazón sincero. En el libro de Hechos, capítulo 2, vemos la promesa cumplida el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió con poder sobre aquellos discípulos que habían perseverado en oración. No eran perfectos. Pedro había negado a Cristo. Todos habían huido cuando Jesús fue arrestado. Eran hombres y mujeres con debilidades y fallos evidentes, pero tenían algo que los calificaba: un corazón dispuesto y una espera expectante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con tal autoridad que 3,000 almas se convirtieron en un solo día. ¿Qué había cambiado en este pescador que apenas semanas antes había maldecido y negado conocer a Jesús? No cambió su educación, no cambió su origen humilde, no cambió su pasado. Lo que cambió fue que ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y ese poder transformó su cobardía en valentía, su ignorancia en sabiduría, su debilidad en fortaleza sobrenatural. Esta misma transformación está disponible para cada uno de nosotros hoy, hermanos. No porque seamos especiales o dignos, sino porque Dios es generoso y fiel a sus promesas. Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan explica que Jesús se refería al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. La condición es simple pero profunda: tener sed. ¿Tenéis sed, hermanos? ¿Hay en vuestro interior un anhelo que nada de este mundo puede satisfacer? ¿Sentís ese vacío que ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones humanas pueden llenar? Esa sed es un regalo de Dios, porque solo los sedientos buscan agua. Solo los que reconocen su necesidad claman por ayuda. Pero aquí está el problema que enfrenta nuestra generación. Hemos intentado saciar nuestra sed espiritual con cisternas rotas que no retienen agua. Hemos buscado llenura en entretenimientos vacíos, en logros temporales, en la aprobación de otros. Y después de beber de todas estas fuentes contaminadas, descubrimos que nuestra sed se ha intensificado, porque solo el Espíritu Santo puede satisfacer el anhelo más profundo del alma humana. La oración de un corazón sediento es diferente, hermanos. No es rutinaria ni mecánica. No se conforma con rituales religiosos o con repetir frases memorizadas. Es el clamor desesperado del que sabe que sin Dios está perdido. Es el grito del niño que busca a su padre en medio de la multitud. Es la súplica del enfermo que se aferra a su único médico. El rey David nos dejó un ejemplo poderoso de este tipo de oración en el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta no es una oración educada y formal. Es el clamor de un alma que arde de sed por la presencia de Dios. David no estaba pidiendo cosas a Dios, estaba pidiendo a Dios mismo. Ahí radica la diferencia entre la religiosidad y la verdadera espiritualidad, hermanos. La religión busca beneficios de Dios. La espiritualidad busca a Dios mismo. La religión quiere que Dios resuelva problemas. La espiritualidad quiere que Dios se revele y transforme. La religión se satisface con ceremonias. La espiritualidad se satisface solo con su presencia. Cuando oramos con esta sed genuina, algo maravilloso sucede en el mundo espiritual. Las puertas del cielo se abren. El Espíritu Santo responde al clamor de un corazón hambriento y sediento, no porque hayamos hecho méritos suficientes,
sino porque Él no puede resistir el clamor sincero de sus hijos. Es su naturaleza dar, es su deleite llenar, es su gozo derramar su espíritu sobre aquellos que lo anhelan. Pero debéis entender algo fundamental. La llenura del Espíritu Santo no es para nuestro entretenimiento espiritual. No es para que nos sintamos superiores a otros creyentes. No es una medalla que colgamos en nuestro pecho para exhibir nuestra espiritualidad. El propósito de ser llenos del Espíritu es glorificar a Cristo y servir a otros con el poder de lo alto. En el libro de Efesios, capítulo 5, después de mandarnos ser llenos del Espíritu, Pablo describe las evidencias de esta llenura. Habla de adoración genuina, de gratitud constante, de sujeción mutua. No menciona experiencias místicas o manifestaciones espectaculares. Menciona transformación de carácter y relaciones santificadas. Esta es la verdadera evidencia de la llenura del Espíritu. Vidas que reflejan el carácter de Cristo. Hermanos, permitidme haceros una pregunta que quizá incomode, pero que es necesaria. Vuestro cónyuge podría testificar que estáis llenos del Espíritu Santo por la manera en que lo tratáis. ¿Vuestros hijos ven en vosotros el fruto del Espíritu o ven el temperamento carnal que se disfraza de espiritualidad los domingos en la iglesia? ¿Vuestros compañeros de trabajo notan alguna diferencia entre vosotros y aquellos que no profesan fe en Cristo? Estas preguntas son punzantes porque revelan la verdad. Podemos hablar en lenguas angelicales. Podemos profetizar con precisión. Podemos tener revelaciones extraordinarias. Pero si no tenemos amor, si no manifestamos paciencia, si no mostramos dominio propio, entonces nuestra espiritualidad es cuestionable. El Espíritu Santo produce transformación real y visible, no solo experiencias emocionales pasajeras. La oración que busca la llenura del Espíritu debe ir acompañada de una disposición a cambiar. No podemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu mientras nos aferramos a pecados que Él ha condenado. No podemos clamar por su presencia mientras cultivamos hábitos que entristecen su corazón. No podemos buscar su poder mientras rechazamos su señorío sobre áreas específicas de nuestra vida. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo 30, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar al Espíritu significa entristecer su corazón mediante nuestra conducta pecaminosa, y un espíritu contristado no puede llenar un vaso que se niega a ser limpiado. Por tanto, hermanos, si verdaderamente anheláis ser llenos del Espíritu Santo, debéis comenzar por hacer un inventario honesto y sin excusas de vuestra vida. ¿Hay amargura que habéis alimentado contra alguien? Soltadla. ¿Hay mentiras que habéis justificado? Confesadlas. ¿Hay impurezas que habéis escondido? Abandonadlas. El Espíritu Santo es santo y no puede llenar plenamente lo que se resiste a ser santificado. Esta no es una doctrina de perfección imposible, hermanos. Es un llamado a la santidad progresiva. Es reconocer que mientras estemos en este cuerpo mortal, lucharemos contra la carne. Pero la diferencia del creyente lleno del Espíritu no es que nunca tropiece, sino que cuando tropieza, se levanta inmediatamente, confiesa su pecado y busca restauración. No justifica, no minimiza, no se conforma con la mediocridad espiritual. La vida llena del Espíritu es una vida de rendición diaria. Es morir cada mañana a nuestros propios planes y decir como Jesús en Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Es crucificar constantemente las pasiones y deseos de la carne para que el Espíritu pueda manifestar su fruto en nosotros. Hermanos, hemos hablado de la sed, de la rendición, de la santidad. Ahora debemos hablar de algo que muchos temen, pero que es absolutamente esencial: la perseverancia en la oración. Porque la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia instantánea que se obtiene en un momento de emoción religiosa. Es el resultado de una búsqueda persistente, de un clamor que no se rinde, de una determinación que no acepta un no por respuesta. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Después de enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro, les contó una parábola sobre un hombre que fue a medianoche a casa de su amigo para pedirle pan. El amigo, ya acostado con sus hijos,
No quería levantarse, pero debido a la persistencia del hombre, finalmente se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Y Jesús concluyó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Notad que Jesús no dijo: pedid una vez y esperad. Dijo: pedid, buscad, llamad. Son verbos en tiempo continuo. Seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. Esta no es una falta de fe, hermanos. Es precisamente la expresión de una fe que se niega a conformarse con menos de lo que Dios ha prometido. Es la tenacidad espiritual que agrada al corazón del Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por algo importante una o dos veces y al no ver resultados inmediatos, hemos abandonado? Hemos permitido que el desánimo apague nuestro fervor. Hemos interpretado el silencio de Dios como un rechazo, cuando en realidad era una prueba de nuestra sinceridad, porque Dios no siempre responde rápidamente, no porque no pueda, sino porque está forjando en nosotros un carácter persistente que se aferrará a Él en cualquier circunstancia. El profeta Daniel nos da un ejemplo poderoso de esta perseverancia. En el capítulo 10 de su libro, leemos que Daniel ayunó y oró durante 21 días. No vio respuesta inmediata. No escuchó la voz de Dios al instante, pero persistió. Y al final de esos 21 días, un ángel le reveló algo asombroso. Desde el primer día que Daniel comenzó a orar, su petición fue escuchada en el cielo. Pero hubo batalla en los lugares celestiales que retrasó la respuesta visible. Esta verdad debe revolucionar nuestra vida de oración, hermanos. Cuando oramos según la voluntad de Dios, Él nos escucha inmediatamente, pero la manifestación de la respuesta puede tardar. No porque Dios sea lento o desinteresado, sino porque hay realidades espirituales que no vemos. Hay batallas que se libran en dimensiones que escapan a nuestra percepción natural. Por eso debemos perseverar en la oración sin desmayar. Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes, no esporádicos, no ocasionales cuando nos sentimos inspirados, constantes. La oración debe ser como la respiración, continua, natural, esencial para nuestra supervivencia espiritual. Pero la constancia en la oración requiere disciplina, hermanos. Y la disciplina es un concepto que nuestra generación ha rechazado. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde queremos todo ahora y sin esfuerzo, pero las cosas más valiosas en la vida espiritual requieren tiempo, paciencia y disciplina consistente. La intimidad con Dios no se compra en ofertas de último minuto, se cultiva día tras día, en la quietud de la madrugada, en el secreto del aposento, en momentos cuando nadie nos ve excepto Él. He conocido creyentes que se quejan de que Dios está distante, de que no sienten su presencia, de que sus oraciones no son contestadas, pero cuando examinas sus vidas, descubres que pasan días, incluso semanas, sin abrir las Escrituras. Dedican 30 segundos a una oración apresurada antes de dormir y esperan experimentar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, esto es como plantar una semilla hoy y enojarse mañana porque no hay cosecha. Las leyes espirituales son tan reales como las leyes naturales. Cosechamos lo que sembramos. Si sembráis minutos superficiales en la presencia de Dios, cosecharéis una espiritualidad superficial. Si sembráis disciplina, perseverancia, hambre genuina por Él, cosecharéis intimidad profunda, transformación real y la llenura constante de su espíritu. No hay atajos en el camino de la santidad. No hay fórmulas mágicas para la madurez espiritual. Hay un camino antiguo probado por miles de años. Buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El Salmo 145, versículo 18 declara: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, no de manera superficial, no como quien cumple un ritual religioso, de veras, con sinceridad total, con transparencia absoluta, sin máscaras, sin pretensiones, sin intentar impresionar al Todopoderoso con palabras elaboradas. Esta es la oración que penetra los cielos, hermanos.
la oración que brota de un corazón desnudo delante de Dios, la oración que no es condenada, la oración que confiesa tanto los triunfos como los fracasos, la oración que clama no desde una posición de falsa perfección, sino desde el reconocimiento honesto de nuestra necesidad constante de gracia. Y cuando oramos así, algo maravilloso sucede. El Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Comprendéis la profundidad de esta verdad? Cuando nuestras palabras se agotan, cuando no sabemos cómo orar, cuando el dolor es tan profundo que no podemos articularlo, el Espíritu Santo toma nuestra oración tartamudeante e imperfecta y la traduce en el lenguaje del cielo. Él conoce perfectamente la voluntad del Padre y presenta nuestras necesidades de manera que sean escuchadas y respondidas según el propósito divino. Por eso, no debéis desanimaros cuando no sabéis qué orar, hermanos. No debéis sentiros descalificados cuando vuestras oraciones parecen torpes o inadecuadas. Dios no está impresionado por la elocuencia religiosa. Está conmovido por la sinceridad del corazón. Él no busca palabras perfectas. Busca corazones perfectamente rendidos a su voluntad. La oración también debe ir acompañada de ayuno cuando buscamos un encuentro más profundo con Dios. Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. No porque el ayuno en sí tenga poder mágico, sino porque el ayuno disciplina nuestra carne y agudiza nuestra sensibilidad espiritual. Cuando negamos al cuerpo lo que desea, fortalecemos al espíritu para desear lo que realmente importa. El ayuno dice: tengo más hambre de Dios que de pan, tengo más sed de su presencia que de agua. Estoy dispuesto a sacrificar lo temporal por lo eterno. Es una forma de oración física, hermanos. Es poner nuestro cuerpo donde está nuestra boca. Es demostrar con acciones concretas que hablamos en serio cuando decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida. Pero el ayuno sin propósito espiritual es simplemente dieta. El ayuno que agrada a Dios es el que Isaías describe en el capítulo 58. Un ayuno que rompe las cadenas de injusticia, que comparte el pan con el hambriento, que se preocupa por los oprimidos. Es un ayuno que no busca impresionar a otros, sino transformar nuestro corazón para que se parezca más al corazón de Dios. Hermanos, llegamos al punto donde debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos jugando a la religión o nos comprometeremos seriamente con una vida de oración genuina? ¿Continuaremos con oraciones superficiales que no cambian nada o clamaremos con persistencia hasta ver la manifestación del poder de Dios? La elección es nuestra, pero las consecuencias son eternas. Hermanos amados, hemos recorrido juntos este camino de descubrimiento sobre la verdadera oración y la llenura del Espíritu Santo. Ahora os toca a vosotros dar el paso de fe. Comenzad hoy mismo a buscar a Dios con todo vuestro corazón. Vaciad vuestras manos de todo aquello que os impide recibir su plenitud. Quiero agradeceros de corazón por haber dedicado este tiempo a escuchar este mensaje. Si ha tocado vuestro corazón, os invito a suscribiros a este canal, a darle me gusta a este vídeo y a compartirlo con quienes necesiten escuchar estas verdades. Vuestros comentarios son importantes para mí. Compartid como Dios ha hablado a vuestra vida. Y recordad, tenemos disponible nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontraréis el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso os acompañará en vuestro viaje hacia una comunión más profunda con el Padre. Continuad viendo los próximos vídeos que aparecerán en la pantalla. Que Dios os llene abundantemente de su Espíritu Santo. Amén.